Habacuc fue contemporáneo de Jeremías, de Sofonías y de Nahum. Quiere decir, 4 profetas predicaron al mismo tiempo. Dios le dio el mensaje a 4 profetas, solo que cada uno predicó desde su perspectiva. Porque aunque Dios inspira a los escritores bíblicos, ellos transmiten el mensaje de Dios de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su formación, de acuerdo a la visión del mundo que cada uno tiene. Por eso, no es bueno escuchar solo a un predicador. Hay que escuchar a uno, a otro, al otro, porque muchas veces Dios revela su mensaje a uno de una manera, a otro. Es el mismo mensaje, pero usando la personalidad de cada uno, usando la experiencia de cada uno, los momentos dramáticos que cada predicador vive. Porque yo siempre digo, el predicador predica con fuerza cuando en algún momento, en alguna circunstancia de su vida, la palabra de Dios ha revelado el plan divino para su propia vida. Cuando ha estado en angustia, ha pasado por el valle de sombras, de muerte, de dolor, pero la palabra de Dios ha traído seguridad, consuelo a su experiencia. Muy bien. Dicho todo esto, vamos al texto bíblico. Habacuc capítulo 1, versículos 1 al 3. Dice así: Profecía y visión del profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor, te llamaré y no me harás caso? ¿Hasta cuándo clamaré a ti por causa de la violencia y no vendrás a salvarnos? ¿Por qué permites que vea yo iniquidad? ¿Y por qué me haces espectador del mal? Solo veo destrucción y violencia. Ante mis ojos surgen pleitos y contiendas. Para que entiendas el mensaje de Habacuc, necesitamos hablar un poco del contexto histórico en que Habacuc profetizó. El imperio asirio ya prácticamente había desaparecido. Ahora venían los caldeos, el imperio babilónico, bajo el comando de Nabucodonosor. Y el imperio babilónico venía con todo, venía arrasando, venía conquistando, venía destruyendo. Y el pueblo de Dios también estaba sufriendo ya los primeros estragos, los primeros daños que traía el imperio babilónico. Sufrimiento, dolor, muerte, pérdida de seres queridos, en fin. Tú sabes que cuando el enemigo llega para destruir. Recuérdate eso. El buen pastor llama a sus ovejas y cuando llega entra por la puerta, abraza a sus ovejas, las curas. Pero cuando el enemigo, cuando el ladrón viene para matar y para destruir. Dios es autor solo de cosas buenas. Dios te ama, Dios nunca trae dolor a tu vida. Entonces viene la pregunta, pero entonces, ¿por qué sufro? ¿Por qué paso por dificultades? Bueno, aquí está el texto que acabo de leer. En este texto de Habacuc encontramos 2 preguntas, pero cada una se repite 2 veces. La primera pregunta es, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? La segunda pregunta es, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Habacuc se hizo estas preguntas en una circunstancia, pero nosotros nos hacemos las mismas preguntas en diferentes circunstancias. Si estás enfermo con un cáncer que parece incurable, seguramente ya te has arrodillado y has clamado a Dios y le has dicho, pero Señor, ¿hasta cuándo? Ya no soporto más, ya no aguanto más, Señor. Yo clamo a ti de día, de noche, ¿hasta cuándo? O si un hijo tuyo pequeño ha muerto, atropellado por un vehículo, o ha muerto por una enfermedad terminal, seguramente que llorando junto al cuerpo inerte de tu pequeño hijo, le has preguntado a Dios, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué?
Bueno, Habacuc se hizo estas preguntas contemplando el sufrimiento que los babilonios traían para su pueblo. Pero nosotros nos hacemos las mismas preguntas contemplando el dolor y el sufrimiento que el diablo, nuestro enemigo, trae a nuestra experiencia, a nuestra familia, a las personas que nosotros amamos. Habacuc está en una situación difícil. Dice, solo veo destrucción y violencia, Señor. Solo veo el mal, solo veo el pecado. Y si tú abres los ojos y ves a tu alrededor, tal vez te preguntes la misma pregunta. Señor, yo miro y la humanidad parece que ha perdido el corazón. Parece que ha perdido los principios, los valores. Ya no hay respeto del ser humano por el ser humano. Hay mucha maldad. Gente, muchachos de 15, 18 años asaltando, robando, matando. Y entonces se usa la justificativa. Señor, sí, pero esa gente pues es pobre, no tuvo educación, no tuvo formación. Y es verdad. Pero ¿por qué no tuvo educación? ¿Por qué no tuvo formación? Por la injusticia de los propios seres humanos. Quiere decir que nosotros mismos somos nuestros propios lobos. ¿No dijo así el grande pensador? El hombre es el lobo del propio hombre. Pues esta es la realidad. Hay destrucción, hay violencia, hay injusticia y para remate la naturaleza parece que enloquece. Viene la pandemia, que es fruto del propio desequilibrio del ser humano. A pocos días, pocas semanas atrás, Dallas, el estado de Texas, todo, tuvo una onda de un frío terrible como nunca hubo en su historia. Que esto no es normal, que caiga nieve, que haya frío allá en Chicago, en el norte también, pero en el sur de los Estados Unidos, de vez en cuando, así cada 10 años, neva en Texas, pero últimamente un frío terrible, tragedia, muerte, en fin. Si nosotros contemplamos el mundo, vamos a decir como Habacuc, Señor, solo veo el mal, solo veo tristeza, solo veo tragedia, Señor, ¿hasta cuándo? Entonces vamos a analizar un poco las preguntas del profeta Habacuc. Primera pregunta, ¿hasta cuándo, Señor, te llamaré y no me harás caso? Quiere decir, el libro de Habacuc en realidad no es una profecía, no es una visión, aunque tiene visiones y aunque tiene profecías. El libro de Habacuc es un diálogo entre Dios y Habacuc. Habacuc pregunta, Dios responde. Al principio parece que no responde, pero después responde. Y en el fondo de todo, es un diálogo entre el ser humano y Dios. Entre tú y Dios. Porque delante de las circunstancias de la vida muchas veces tú te preguntas, Señor, ¿por qué? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto sufrimiento? Bueno, la primera pregunta que Habacuc hace es, Señor, ¿hasta cuándo yo oraré, yo clamaré, yo te suplicaré, yo te pediré y tú no me respondes? ¿Hasta cuándo? Ahora esto es interesante, querido, porque el Señor Jesucristo dice que Dios es un Padre de amor, que Él sabe nuestras luchas, nuestros dolores, antes que se lo pidamos. El Señor Jesucristo un día dijo, ¿quién de ustedes, siendo hombres, cuando un hijo le pide un pan, le da una piedra? O cuando un hijo le pide un pescado, le da una serpiente. ¿Quién de ustedes, seres humanos, siendo malos, quién haría eso? Pero entonces Jesús dice, pero vuestro Padre celestial, vuestro Padre que os ama, ¿cómo no les dará lo que ustedes le pidan? Dios es un Dios listo a responder. Yo siempre digo, la oración no sale de nuestros labios y la respuesta divina ya llegó. Fue así. Jonás, por ejemplo, desde el fondo del mar, en la barriga de un gran pez, clamó a Dios. La oración no salió, ya la respuesta vino.
Entonces, ¿por qué Habacuc pregunta, Señor, yo te clamo, yo te suplico? Habacuc no era un miserable pecador perdido en la miseria, revolcándose en el pecado, para que digamos, pues Dios no le oía porque estaba viviendo en pecado. No, Habacuc era un hombre santo de Dios, era un profeta de Dios, Dios le estaba confiando el mensaje. Pero él se preguntaba, Señor, y entonces, ¿hasta cuándo no me respondes? ¿Hasta cuándo no escuchas mi oración? ¿Por qué tus oídos se han ensordecido? ¿Por qué yo clamo, suplico, pido, pero tú no me respondes? Ahora yo te pregunto una cosa, querido. ¿Dios no responde? Pero si vuelvo a repetir, la oración no sale de tu boca y Dios ya te respondió. Entonces, ¿por qué Habacuc dice que Dios no lo responde? O entonces yo te pregunto a ti, ¿estás viviendo un problema, algún drama en tu vida hace mucho tiempo y ya le preguntas y le preguntas a Dios y parece que Dios no te responde? ¿Qué es lo que pasa? Ahora tenemos que entender una vez más el tema central de la Biblia. Dios nos creó para vivir una vida, una experiencia de comunión permanente con Él. Dios no nos creó para el sufrimiento, para el dolor, para las lágrimas, para la derrota, el fracaso. Dios no nos creó para eso. Dios nos creó para vivir una vida de victoria, una vida de paz, de felicidad, una vida de prosperidad en las manos de Dios, en el área divina de la bendición. ¿Pero qué hizo el pecado? El pecado hizo separación entre nosotros y el ser humano, entre nosotros y Dios. El pecado nos llevó lejos de Dios. Y a medida que nos vamos alejando de Dios, pues ya parece que no escuchamos la voz de Dios. Pero entonces, ¿qué decimos? Que Dios no nos escucha, cuando en realidad somos nosotros los que no escuchamos a Dios. Vamos a analizar un poco, por ejemplo, la situación del pueblo de Israel. Dios hablaba con el ser humano cara a cara al principio. Después, cuando Adán y Eva pecaron, Dios llegó al jardín del Edén, pero Adán y Eva se escondieron. Le dijeron, Señor, tenemos miedo. ¿Y por qué tienen miedo? Porque hemos pecado. Mira, al principio ellos hablaban cara a cara con Dios. Después que el pecado entró, ya tenían miedo de mirar a Dios y se escondían. Querían escuchar solo su voz. Pero cuando Dios en el monte Sinaí dio los 10 eternos principios de su santa ley, el pueblo fue a Moisés y le dijo, por favor, Moisés, dile a Dios que no nos hable porque tenemos miedo de escuchar su voz. Todo lo que tenga que decirnos, que te lo diga a ti y tú nos la dices a nosotros. Pobre ser humano. Al principio hablaba cara a cara con Dios. Después tenía miedo de mirar a Dios, pero por lo menos oía su voz. Y más tarde ya ni quiso escuchar la voz porque tenía miedo hasta la voz de Dios. El ser humano se alejó de Dios, ya no escucha la voz de Dios hoy. Dios habla, el ser humano no escucha. Por eso Isaías dice, hasta el buey conoce el camino de su Señor. Hasta la mula sabe cuál es su corral, pero mi pueblo no sabe nada, mi pueblo no entiende. ¿Por qué? El pueblo no oye. Pero cuando el dolor y el sufrimiento le viene, ¿qué es lo que hace? Inmediatamente, ¡ay, Dios mío! Pero él está tan lejos de Dios. No es que Dios no le oye. Dios escucha todo. Pero es que él no tiene la actitud necesaria para que Dios le escuche. Porque él quiere que Dios le escuche cuando se está revolcando en el pecado. Cuando no quiere salir del pecado. Voy a hacerte un ejemplo. El alcohol destruye la salud. Destruye especialmente el hígado. Ahora imagínate un hombre aquí con cirrosis hepática, enfermo del hígado, destruido. El médico le dice, tienes que parar de beber porque el alcohol está destruyendo tu vida. Pero él aquí, en medio del alcoholismo, sin querer abandonar el alcohol, clama a Dios, Señor, cúrame del cáncer, cúrame del cáncer, cúrame del cáncer. Pero ¿cómo Dios lo va a curar del cáncer si él no para de beber? Del problema del hígado.
Entonces, ¿qué este hombre piensa? Inmediatamente él piensa, ah, Señor, no me oyes. No es que no te oye Dios, es que tú no tienes la actitud necesaria, porque para que Dios te oiga o para que tú sientas que Dios te está oyendo, tienes que tener la actitud necesaria para oír la voz de Dios. Dios nunca te deja, querido. Tú eres precioso, Dios te ama. Y si estás pasando por el dolor y el sufrimiento, y si sientes que Dios te ha abandonado, que Dios no te escucha, el problema no está con Dios. Con toda seguridad el problema está contigo. Pero la segunda pregunta de Habacuc no era la primera, era ¿hasta cuándo, Señor, te llamaré y no me escucharás? La segunda decía, ¿hasta cuándo, Señor, clamaré a ti por causa de la violencia? Que me libres del coronavirus, que me libres de los asaltos, que me libres de las guerras financieras, de la falta de empleo. ¿Hasta cuándo clamaré a ti por causa de la violencia y no vendrás a salvarnos? Aquí está otra situación. En la primera ocasión, Habacuc dice, Señor, ¿hasta cuándo te llamaré y no me responderás? Ahora, Señor, ¿hasta cuándo clamaré y no nos salvarás? ¿No nos salvarás? Dios es el autor de la salvación. La salvación es por gracia. Él no te cobra nada. Tú no tienes que hacer nada para salvarte. Jesucristo ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. Pero tú tienes que querer ser salvo y tú tienes que tener la actitud de alguien que quiere ser salvo. Vamos a decir que tú te estás ahogando en el mar y alguien te arroja una cuerda y te dice, agárrate, agárrate, agárrate. Y tú te quedas en la indecisión, Señor, pero no sé, estoy pensando. Te vas a ahogar. No tienes nada que pensar, tienes que agarrarte. La salvación es así. Dios quiere traer paz a tu corazón. Dios quiere salvarte. Dios quiere ayudarte, salvar tu matrimonio de la ruina, salvar a tu hijo del pecado, de la miseria, del vicio. Dios quiere hacerlo, pero Dios no puede hacer nada contra la voluntad del ser humano. El ser humano tiene que aceptar. El trabajo es aceptar. Y inclusive para que tú aceptes, el Espíritu Santo te llama y te llama y te llama y toca la puerta de tu corazón, te presenta una circunstancia. El otro día encontré un hombre que me dice, mira, yo escuchaba la voz de Dios, Dios me hablaba, yo no tomaba la decisión hasta que un día me choqué con mi carro, mi vehículo, me choqué contra un árbol. Y lo que pasó es que yo salí bien, pero mi hijo salió mal. Quedó en estado de coma entre la vida y la muerte. Y si no hubiera sido ese incidente, gloria a Dios, porque el muchacho sanó, salió del problema. Pero si no fuera por ese incidente, este hombre nunca habría escuchado la voz de Dios. Quiere decir, nunca le habría hecho caso a Dios. ¿Acaso el ladrón en la cruz del Calvario, en la hora de la muerte, no dijo, Señor, acuérdate de mí? La oración no salió de la boca, ya la salvación llegó. ¿Acaso Zaqueo, un hombre pecador que todo el mundo despreciaba porque usaba su cargo político para apoderarse del dinero del pueblo? ¿Acaso no abrió su corazón, no abrió su casa? Jesús entró y dijo, hoy ha entrado la salvación a esta casa. ¿Acaso María Magdalena, que vivió una vida completamente perdida, una vida torcida, anduvo por sus caminos de mal, pero en un momento sintió el dolor por el pecado, se dio cuenta de lo que estaba haciendo, clamó a Dios y dijo, Señor, ayúdame, perdóname? Y la mano extendida de Jesús llegó a ella y fue perdonada. Oh, querido, la Biblia está llena de nuevas oportunidades, llena de ocasiones en que el ser humano levanta los ojos, clama a Dios por salvación y ya viene la salvación. Así que cuando Habacuc dice, Señor, ¿hasta cuándo clamaré por la salvación y no llegará? No es que
Habacuc no quería, porque hablé. Tienes que tener actitud de alguien de alguien que quiere oír la voz de Dios para oír la voz. Y tienes que tener actitud de alguien que quiere la salvación para que la salvación llegue a ti. Pero en el caso de Habacuc, él no quería oír la voz de Dios. Él no quería la salvación. Él no tenía la actitud correcta. Él no tomaba la decisión. No, querido. Pero entonces, ¿por qué él dice, Señor, hasta cuándo te llamaré, no me harás caso? ¿Hasta cuándo te pediré la salvación que no llega? Habacuc no está hablando por él. Por eso es que te digo que el libro de Habacuc es un diálogo entre el ser humano y Dios. Habacuc está hablando en nombre de la humanidad, en nombre de todos aquellos que desesperados, delante del dolor, delante del sufrimiento, levantan los ojos a Dios, claman, pero tienen la impresión de que Dios no les responde, de que Dios no les hace caso. Habacuc es el vocero de la humanidad aquí. Dios es un Dios de salvación. El otro día encontré una persona que me preguntó, pero ¿me va a salvar de qué? ¿Dios me va a salvar de qué? Si yo tengo una buena casa, si tengo un buen empleo, si yo no soy un hombre malo, pervertido, yo soy un buen ciudadano. Yo doy dinero para obra de caridad, ayudo a las personas que sufren. Yo tengo principios morales, tengo una buena familia, soy fiel a mi esposa, soy leal con mis hijos. En el trabajo soy el primero en llegar, el último en salir. Doy todo lo que puedo dar de mí. ¿De qué me va a salvar Dios? Interesante. ¿De qué te va a salvar Dios? Oh, querido, te va a salvar de las noches que pasas sin poder dormir, de la angustia interior que atormenta tu vida. Tu hogar está balanceando. Tú puedes decir que está todo bien, pero no está todo bien. A veces nosotros nos hablamos a nosotros, no, sí está bien, está todo bien. Saca la energía positiva, la buena vibra, que está todo bien. Yo una vez estaba en mi oficina y la ventana estaba abierta, ventanas todas de vidrios, y de repente entró, en el centro de mi mesa había un globo terráqueo colorido, y un picaflor entró, atraído por los colores del globo terráqueo. Entró y me vio cerca y salió, solo que ya no salió por el mismo lugar que entró. Chocó contra la ventana de vidrio. Volvió, dio una vuelta y chocó contra la otra ventana de vidrio. Y iba chocando contra la ventana de vidrio y volvía y chocaba y chocaba y chocaba y chocaba. Y el pobre no encontraba, porque el vidrio y la ventana abierta parecía la misma cosa. Pero él se olvidó de por dónde entró y no podía salir. Y de repente quedó agobiado, cansado, se posó ahí en la ventana. Y yo nunca había visto un picaflor parado. Yo siempre vi al picaflor volando, corriendo de aquí para allá, alegre, feliz. Nunca vi un picaflor asustado, parado. ¿Por qué? Porque no entendía. Porque miraba la ventana de vidrio y pensaba, oh, está todo bien. Chocó y cayó. Está todo bien. Chocó y cayó. Hasta que quedó exhausto, sin fuerzas. Entonces yo me acerqué, tomé a la besita por mi mano. Luchó, la tomé, la llevé hasta la ventana abierta, la solté. Y el picaflor se fue. Oh, querido, nosotros a veces somos tercos. Pensamos porque tenemos un buen sueldo, porque tenemos un buen empleo, porque tenemos la casa, está todo bien. No, no está todo bien. A veces pensamos que la salvación es para el perdido, para el viciado en drogas, para el delincuente, para el asesino, cuando la salvación es para todos los seres humanos. En este momento, querido, yo no sé cuál es la situación que tú estás viviendo. Yo no sé si tú en tu corazón te has preguntado muchas veces, Señor, ¿hasta cuándo yo te clamo?
En esta pregunta, Habacuc era consciente de que mientras vivamos en este mundo vamos a pasar por el dolor. Porque yo siempre digo, hay 3 razones para el sufrimiento. La primera razón es que vivimos en un mundo de pecado. No siempre el sufrimiento depende de ti. No siempre el sufrimiento viene de ti. Es que vivimos en un mundo de pecado. Entonces, como el pecado destruyó, quebró todas las cosas buenas que Dios creó, muchas veces tú, sin tener culpa de nada, sufres simplemente porque naciste en un mundo de pecado. Viene un terremoto. ¿Acaso el terremoto perjudica solamente a las personas que han pecado? No, a los justos también, porque vivimos en un mundo de pecado. Entonces muchos sufren porque vivimos en un mundo de pecado. Otros sufren porque, inclusive ya viviendo en un mundo de pecado, ellos buscan el dolor y el sufrimiento porque no prestan atención a las recomendaciones divinas. ¿Ah? El pecado te alcanza, la consecuencia de tu pecado te alcanza, y no pienses que Dios te está castigando, porque Dios no te está castigando. Simplemente estás cosechando el fruto de tus decisiones equivocadas. Entonces muchos sufren por ese segundo motivo. Y otros sufren, querido, porque este mundo conturbado ha creado una red de dolor y de sufrimiento. Porque el Espíritu de Dios lentamente se va alejando del mundo. Porque la maldad se ha multiplicado. Antes había maldad, pero como que la maldad vivía un poco más escondida porque no habían los vehículos de comunicación que existen hoy. La maldad continúa siendo la misma, pero hoy día se esparce por las redes sociales. Las redes sociales son una fuente de maldad, de cultura de maldad. Y si tú no sabes seleccionar lo que ves, lo que recibes, pues entonces te vas a hundir juntamente y viene el dolor y viene el sufrimiento. Ahora, vamos a preguntar, ¿y por qué Dios no respondía? ¿Por qué no respondía? En lugar de Dios responderle a Habacuc en todas las preguntas que él hizo, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿por qué? ¿Por qué veo tanta maldad? ¿Por qué veo este mundo conturbado, destruido? Dios no le responde de inmediato, sino que lo lleva a ver al propio pueblo de Israel. Le da una visión y él contempla la vida del pueblo de Israel. Ahora escucha, del pueblo de Israel, o sea, del pueblo de Dios. Porque básicamente, aunque la queja de Habacuc era porque el dolor había llegado a la humanidad, él se preguntaba por qué los hombres malos abusaban de los buenos y le llamaba hombres malos a los babilonios que venían destruyendo todo, y le llamaba hombres buenos a los hijos del pueblo de Israel. Aparentemente, el pueblo de Israel era bueno. ¿Por qué? Porque era el pueblo de Dios, porque era la iglesia de Dios en aquel tiempo. ¿Y por qué la iglesia de Dios sufría? ¿Por qué los miembros de la iglesia de Dios sufrían? Ahora Dios no le responde nada con palabras, simplemente lo lleva. En el capítulo 2 del libro de Habacuc lo lleva a contemplar el panorama de la iglesia. Y entonces, si tú lees el capítulo 2, vas a ver que ahí Habacuc ve que los miembros de iglesia, aún siendo miembros de iglesia, aún perteneciendo al pueblo de Dios, durante la semana ellos viven como si no conocieran a Dios. Ellos viven practicando la maldad, sí, porque si tú lees vas a ver que el patrón abusaba del empleado, y eso es maldad. Tú vas a ver las injusticias que gente que tenía dinero cometía con los que no tenían dinero, y eso es maldad. Tú vas a ver los vicios que habían afuera, también dentro del corazón de los hijos de Dios. Ahora, el sábado, pues el viernes en la tarde recibían el sábado, y el sábado estaban en el templo, en la iglesia,
adorando, cantando a Dios, a veces llorando, emocionándose, cumpliendo con todo el ritual, pero la realidad era que durante la semana no parecían pueblo de Dios. Y queridos, nosotros no somos pueblo de Dios institucionalmente. Mucho cuidado con pensar en algún momento que porque te has bautizado en una iglesia, ya estás salvo. Mucho cuidado con pensar que porque tu nombre está registrado en los libros de una iglesia, ya estás salvo. Porque no existe salvación institucional. Existe salvación personal. Pastor, pero Dios no tiene su iglesia en esa tierra. Claro que la tiene. Porque en el Antiguo Testamento también Dios tenía su iglesia, su pueblo, era el pueblo de Israel. Pero ese pueblo de Israel pensaba que era el pueblo de Dios porque el sábado cumplía el ritual y nada más. Y durante la semana no vivía el ritual, no vivía los principios, los valores. ¿Y por qué? Porque no vivía una vida de comunión personal con Dios. Y era por eso que sufría. Por eso sufría. Entonces, Habacuc delante de esto no entiende. Está bien, Señor, dice él. Está bien que el sufrimiento llegue porque estamos en la iglesia, pero estamos apartados de ti. Que el sufrimiento venga, pero que venga de otra manera, Señor. ¿Por qué vas a usar hombres malos? Porque si el pueblo de Israel es hipócrita, vamos a decir, está en la iglesia el sábado, cumple con el ritual, pero vive una vida completamente apartada de Dios durante la semana. Si el pueblo tiene que sufrir las consecuencias de este error, está bien que sufra, pero no por la mano de gente peor. Porque aunque el pueblo de Dios hace cosas equivocadas, los babilonios están peor, porque ni te adoran a ti, ni te conocen a ti, hacen cosas peores. Entonces, ¿cómo permites que el malo haga justicia con el aparentemente bueno? Quiere decir, los seres humanos raciocinamos de muchas maneras, queridos. Los seres humanos inventamos disculpas para justificar nuestras actitudes. Que esta mentirita era una mentirita suave. No, que yo mentí por compasión. No, pero es que yo dije, pero en realidad no quise decir. Pero esto, pero aquello. Oh, querido, el pecado para Dios es pecado. Y el pueblo de Dios estaba alejado de Dios. Ahora, el dolor venía como consecuencia de eso. Y aquí está otro asunto que tenemos que entender como el misterio del dolor. El dolor no es tan misterioso como tú piensas, querido. El asunto es que mientras vivamos en este mundo y mientras estemos alejados de Dios, pues seremos víctimas del sufrimiento, víctimas de las tragedias y víctimas del dolor. Aun cuando estemos con Dios, sufriremos porque vivimos en este mundo de pecado. Pero la diferencia es que cuando estás alejado de Dios, sientes que Dios no te oye, que Dios no te responde, que Dios no te salva. Pero cuando estás en Él, Él te da fortaleza y te da valor para resistir el sufrimiento, para soportar las inclemencias de las circunstancias. Pero Dios no te abandona. Ahora, cuando viene el dolor y el sufrimiento para la gente que está alejada de Dios, no es porque Dios la está castigando, sino porque ellos se distanciaron, se alejaron del territorio de la bendición. Y aquí Dios les habla, pero ellos no oyen. Dios quiere salvarlos, pero ellos no tienen la actitud de aquel que se arrepiente. Porque Dios dice así: no quiero la muerte del impío, sino que se arrepienta y viva. Dios quiere que vivas, pero tienes que arrepentirte. Y yo estoy feliz porque estoy predicando esta noche para mucha gente que está estudiando la palabra de Dios. Mucha gente que está conociendo el mensaje de Dios en las Sagradas Escrituras. Oh, querido, el propósito del estudio de la palabra de Dios no es que cambies de religión. Apenas, suficiente. Hay mucha gente que cambia de religión, y hay mucha gente que invita al otro a cambiar de religión, pero esa persona nunca cambia de vida.
Entonces, ¿de qué vale la religión? La invitación de Jesús no es a que cambies de religión, sino a que cambies de vida. Y lógico, si cambias de vida, porque te has arrepentido, porque le entregas el corazón a Dios, lógicamente que vas a ser sensible a las enseñanzas divinas, vas a empezar a andar en los caminos de Dios y vas a terminar en la iglesia de Dios. Pero tu interés no fue solo cambiar de religión, tu interés fue cambiar de vida. Por eso mira lo que dice el versículo 12 del capítulo 1 de Habacuc, y termino con esto. Dice, tú, Señor, eres un Dios santo. Habacuc entiende, cuando él ve la causa del sufrimiento de gente que está en la iglesia pero no vive el evangelio, Habacuc entiende. Ahora Habacuc, en nombre de la humanidad, en nombre del pueblo de Dios, clama a Dios y le dice lo siguiente: tú, Señor, eres un Dios santo. Tú existes desde el principio. No nos dejes morir. Tú, Señor, eres nuestra roca. No hagas que este pueblo nos juzgue y nos castigue. Se está refiriendo a Babilonia. Tú eres nuestra roca. En ti estamos seguros, oh querido. Yo quisiera que tú entiendas que Jesucristo es tu roca. Que cuando aceptas a Jesucristo estás aceptando la protección de la roca de los siglos. Pueden soplar huracanes, venir tempestades, aparecer tragedias, enfermedades, muerte, desgracias, pero nada tocará al Hijo de Dios, y si lo toca, no lo destruirá. Nada destruirá al Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios está anclado en la roca de los siglos. Tu Dios es santo. Entonces, si tu Dios es santo y tú eres un pobre pecador, ven a tu Dios santo. Déjate abrazar por tu Dios santo y deja que su santidad te cubra de la multitud de tus pecados. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. En este momento estás pasando por un momento difícil. Necesitas entregarte a Jesús, decirle: Señor, yo quiero entregarte mi vida, pero no puedo. Estoy amarrado de vicios, de hábitos que no puedo abandonar. Tú no puedes, querido, pero Dios puede por ti. Pero lo primero que tienes que tener es la actitud de arrepentimiento, la actitud de aquel que quiere salvación, la actitud de aquel que quiere oír la voz de Dios. Y por eso te voy a hacer una invitación. Ahí donde estás, querido, dile a tu amigo que aceptas a Jesucristo como tu Salvador. Agarra tu celular y manda por WhatsApp un mensaje a los patrocinadores de este evento diciéndole que tú has decidido bautizarte, has decidido unirte al cuerpo de Cristo, que tú reconoces que no puedes, pero reconoces que tu Dios es una roca, que tu Dios es santo y quieres caminar con Él y quieres vivir con Él. No te quedes sin tomar tu decisión. La decisión es básica en la experiencia espiritual, es el primer paso. Decídete. Pero si no cumplo, no te preocupes, deja que Dios haga por ti lo que tú no puedes. Lo único que Dios no puede hacer por ti es decidir. Pero una vez que has decidido, Dios te dará las fuerzas necesarias para llegar hasta el fin. Que Dios te bendiga. Yo quiero hacer una oración mientras tú estás tomando decisión, mientras tú estás expresando esa tu decisión. Oh Padre querido, hay miles de personas en este momento diciéndote sí, abriéndote el corazón, mostrando la actitud de arrepentimiento, reconociéndote como su Dios santo, como su roca. Y en este momento que ellos están expresando su decisión, tú toca la vida de ellos, haz maravillas por ellos, reconfórtalos, levántalos, sacúdelos, purifícalos, santifícalos. Para ti no hay nada imposible, Señor. El peor pecador puede venir arrastrando su vida de miseria. En ti hay perdón, en ti hay justicia, en ti hay santidad. Gracias por tu promesa en el nombre de Jesucristo. Amén.